Este video en realidad muestra un poco lo que Jesús estaba viviendo cuando estaba siendo crucificado. Muestra un poco cómo Jesús estaba cargando con nuestros pecados. Muestra cómo Jesús recibía toda esa condena, toda nuestra maldad en la cruz para limpiarnos luego. Este video lo vemos primero para entrar un poco en contexto de estas 7 palabras. Estas 7 palabras Jesús las dijo mientras padecía esos tormentos, mientras recibía todos los pecados de nosotros. Antes de hablar de la primera palabra, quiero que también entendamos algo para entrar más en contexto aún, que fue lo que le pasó a Jesús antes de ser crucificado un poco. Jesús, antes de ser crucificado, él fue humillado, fue escupido, lo trataron mal, y no solo eso, sino que a él lo flagelaron. El flagelo romano era algo cruel y despiadado. El flagelo romano era una herramienta, la cual era un mango con varias tiras o cuerdas, y de esas tiras agarraban pedazos de latas, pues cosas, lo que más causara daño. Entre más daño fuera causado por el flagelo era mejor aún, porque ese era el objetivo de esto, de que ellos al flagelar y castigar a esa persona sufriera mucho dolor. Entonces Jesús pasó por esto. Antes de ser crucificado fue flagelado dolorosamente, y este flagelo causó heridas graves en el cuerpo de Jesús. Heridas que le rasgaron la piel, y debido a esto Jesucristo perdió mucha sangre antes de ser crucificado. Por eso vemos que cuando él iba llevando la cruz se desmayaba y tuvieron que ayudarle porque ya estaba muy débil en el momento, en el camino cuando se dirigía hacia la cruz. Muy bien, entonces vamos a entrar en la primera palabra. Aquí en estas imágenes podemos ver ya el momento en el que Jesús fueron sus manos clavadas dolorosamente, otra acción la cual causaba mucho dolor físico en el cuerpo de Jesús y también perdía mucha sangre. La primera palabra que vamos a estudiar en el día de hoy, de las 7, es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra tiene mucho contenido, tiene palabras profundas del Señor Jesucristo. En la primera palabra, en la frase, Él dice Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias, si la tienen, si no recuerden que tenemos allá en la biblioteca, el Evangelio de Lucas, (23:34). En Lucas 23:34 dice, yo tengo Nueva Traducción Viviente, en esta traducción dice: Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Acá en este verso vemos cuando Jesús menciona esta primera palabra. Pero entonces, en esta frase, la primera palabra de Jesús fue Padre. Jesús lo primero que hace en este momento es entrar en oración. Jesús entra en oración con el Padre. Y vemos cómo el Padre debe ser y es el primer recurso, el primer lugar lo tiene el Señor, en el cual nosotros, en momentos de aflicción o difíciles como los que estaba atravesando Jesús, pues debemos tener la oración. La oración es lo primero. Jesús acá nos da un ejemplo diciendo, Padre, entra en oración y le dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús utiliza eso como primera opción. Esa debe ser también nuestra primera opción en todo momento. El Señor, la oración, el Padre. Dirigirnos a Él como primer medio en momentos de aflicción, aunque no solo en momentos de aflicción, en todo momento debemos poner nuestra vida, nuestra mente en oración, poner todo en sus manos, que sea Él
quien lo haga, quien lo determine, quien juzgue, quien guíe en estos momentos. La segunda palabra que vemos en esta frase es perdónalos. Jesucristo acá habla del perdón. El perdón, que es un tema muy profundo, un tema que nos toca a todos. Acá podemos ver en el tercer punto un versículo, pero antes de hablar de esto, Jesucristo pide perdón. ¿Por quiénes? Por aquellas personas que lo estaban crucificando, atormentando en ese momento. Él le dice, Padre, perdónalos. Entonces, esto nos invita a que nosotros perdonemos a otros. Jesús nos está llamando al perdón. Nos invita de que nosotros debemos perdonar a los demás. Debemos entregar y perdonar así como Jesús lo hizo en este día, en esta palabra que es perdónalos. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes. Entonces mire lo importante que es el perdón y lo que dice este versículo. Él dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarda rencor. Querido hermano, yo sé que usted de pronto en este momento hay alguna persona que usted no haya perdonado o tenga en su corazón algún rencor. Pues este es el momento y este día para que reflexione en eso y otorgue el perdón así como Jesús lo hizo en aquel día. Y perdone a esa persona que lo ofende, que lo hace sentir mal. Y también es una enseñanza para las futuras ofensas, porque van a haber personas que nos van a ofender y nos van a causar odio o nos van a causar molestias en nuestro ser. Entonces Jesús nos enseña que debemos orar y perdonar a todas aquellas personas para que también nuestro Padre que está en el cielo perdone nuestros pecados. La segunda palabra o frase de esta es porque no saben lo que hacen. Resulta que estas personas que mataron a Jesús no lo conocían, o sea, no lo conocieron, no sabían quién era Jesús. Seguramente si ellos hubieran entendido o conocieran a Jesús, no lo hubieran crucificado, pero ellos no conocían a Jesús. Este mensaje nos trae a nosotros una palabra que se llama ignorancia. La ignorancia suena fuerte, pero en realidad la ignorancia es falta de conocimiento. Entonces, en este momento hay mucha ignorancia en esta tierra, demasiada. ¿Qué tipo de ignorancia? Falta de conocimiento. Personas que no conocen a Jesús. Por esa falta de conocimiento y de no conocer a nuestro Señor Jesús, cometen atrocidades. Vemos que hay violencia, violaciones, muerte, y muchas personas son llevadas a cometer cosas muy crueles, pecados, engaño a sus parejas, infelicidad, muchas cosas. Si nosotros que conocemos ya del Señor cometemos tantas faltas y hacemos cosas malas, ahora personas que no conocen nada de Jesucristo, pues imagínense, lo podemos esperar muchas cosas de alguien que no conoce al Señor. Ahora, esto también nos trae un bonito mensaje y es el que nos invita a que nosotros llevemos ese conocimiento a otras personas, a que ellos entren en comunión y tengan ese deseo por conocer a Jesús y dejemos esta falta de conocimiento y esta ignorancia en nuestras vidas, para que sean menos personas las que no saben lo que hace y cometan este tipo de cosas, como las que hicieron estos romanos y todas estas personas. No sabían, no conocían a Jesús y cometieron esta atrocidad. Entonces, en esta primera palabra podemos notar que hay oración, perdón, conocimiento.
Cada palabra que haya dicho el Señor Jesucristo en su momento está llena de contenido, de amor, de información, de enseñanza. También hay un verso acá que es Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Olvidaba leerlo, este versículo es también acerca del perdón. Debemos otorgar el perdón a todos y poner en práctica esta palabra, esta primera palabra que Jesucristo mencionó. La segunda palabra es: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este verso es muy especial, como todos, pero para entenderlo mejor, abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 23, versículo 43. ¿Alguien que no lo lea? Muy bien. Este malhechor era uno de dos malhechores o pecadores, o una persona que había cometido una falta y estaba siendo crucificado junto a Jesús. Resulta que este malhechor, les voy a contar un poco, si quieren vamos a leer mejor todo el versículo, que es el malhechor, Lucas 23, del 38 al 43 dice, para que entremos mejor y entendamos mejor el pasaje. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, uno de estos dos malhechores hace algo precioso y algo que debemos hacer todos, y es reconocer. En primer lugar, el pecador reconoció, el malhechor, que que merecía estar en ese lugar, que merecía ser castigado por la falta que había hecho. Pero también, aparte de eso, reconoce que Jesús es inocente, lo reconoce. Esto lo conlleva a la salvación, porque las palabras de él desencadenan lo que Jesús dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la fe de esta persona hizo que se salvara. Tuvo fe en el Señor, creyó, reconoció que era un pecador y reconoció a Jesús como inocente, reconoció su divinidad y le dijo: recuérdame, Jesús, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le da una promesa, como siempre, promesas que siempre cumple, y también le da seguridad a este hombre, y me imagino que murió tranquilo con esa promesa que le dio Jesús. Entonces, acá vemos en esta segunda palabra, fe. Esta palabra contiene fe. Por la fe de este malhechor podemos aprender y entender que tuvo salvación. Ahora, la segunda palabra de las 7 es mujer. Perdón, la tercera, sí, qué pena. Tercera palabra es: ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Alguien que nos lo lea con voz fuerte. Cuando vio Jesús a su madre
tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. Entonces, en esta palabra podemos ver que Jesús sintió compasión. Jesús estaba sufriendo en la cruz en ese momento, pero Jesús vio a su madre, a María. La vio que estaba sufriendo, y al apóstol Juan, que también se encontraba ahí. Ellos estaban sufriendo porque ellos veían y estaban afligidos, estaban viendo cómo Jesús había sido torturado y estaba crucificado. Jesús siente compasión. Entonces, este versículo nos enseña y aprendemos la importancia de contar con alguien, la importancia de contar con nuestro hermano. En Juan 17, el 19-27, vemos como el apóstol Juan, después de lo que sucedió, dice que se llevó a María a vivir con él. Entonces, vemos el apoyo y el amor a otros en situaciones difíciles. Acá tenemos hermanos que yo sé que a veces atraviesan por situaciones muy complicadas, a veces económicamente, emocionalmente, están atravesando momentos muy difíciles. Acá es donde debemos hacer lo que hizo Juan, apoyar al otro hermano en esos momentos de aflicción, en esos momentos de dificultad, y que debemos contar el uno con el otro. No debemos olvidar a nuestros hermanos. Esta palabra de Jesús nos invita a eso, a ayudar a nuestro hermano, a mirarlo y reconocerlo, a preguntarle, hermano, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que hablemos? Debemos contar con los demás. La importancia de contar con alguien es fundamental, y acá en esta tercera palabra lo podemos ver. Ahora, la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta se encuentra en Marcos 15:34. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 15:34. Marcos 15:34. El 34 dice: luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? En primer lugar, Jesucristo por primera vez experimenta qué es estar separado de Dios. Jesucristo siempre había estado en unión con el Padre, siempre. Y por primera vez Él experimenta qué es estar separado de Dios. Imagínese eso. Ahorita recuerda que vimos un video. En este video vimos cómo Jesús, cuando estaba en la cruz, recibía todo ese pecado, toda esa maldad de nosotros, todo, y Él estaba cargando con un peso grande encima, porque Él estaba siendo el sustituto del pecado. Entonces, como Dios es santo, y Dios siempre había estado unido con Jesús, para que Jesucristo pudiera recibir todas nuestras faltas y nuestros pecados, tuvo que separarse de Dios, y eso para Jesús fue algo fuerte. Me imagino, inclusive miren las palabras que fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras también son muy importantes porque nos traen una enseñanza bonita. Resulta que Dios creó el infierno, ¿cierto? El infierno fue creado para el diablo, sus ángeles y los que lo siguen, ¿cierto? Ese lugar, el infierno, es un lugar sin Dios,
es un lugar donde Dios no existe. Entonces Jesucristo, al experimentar la separación de Dios, experimenta ese infierno, que es estar separado de Dios. Él experimenta ese momento en el cual Dios no está. Entonces experimenta eso y Jesús clama y se siente afligido y sus palabras son fuertes. Y vemos cómo las dice en este versículo. La diferencia acá es que Jesús la experimentó, creo, por 3 horas, esa separación de Dios. Pero la diferencia es que nosotros la experimentaríamos por toda una eternidad si no seguimos al Señor. Y muy seguro clamaríamos estas mismas palabras que dijo Jesús. Cuando estemos estando en el infierno, podríamos decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese lugar Dios no está. También esta palabra es palabra de profecía, es palabra cumplida. En el Salmo 22:1 dice, si desean buscarlo, pero lo voy a leer acá. El Salmo 21, el capítulo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? Cuando gimo por ayuda. Esta palabra es profecía cumplida también. La razón por la que Jesús dice es no solo por lo que sintió, sino que también estaba haciendo cumplimiento de las Escrituras. Muy bien, vamos a pasar a la quinta palabra. La quinta palabra es tengo sed. Yo también tengo sed. Tengo sed. Juan 19:28. Vamos a buscarla en nuestras Biblias, gracias. Juan 19:28. Otra persona que nos lo lea con voz fuerte. Juan 19:28. Muy bien. Para entrar un poquito a entender esta palabra, vamos a analizar algo que se llama el aspecto físico. Recuerdan que al principio yo les mencioné que Jesucristo fue azotado, ¿cierto? Jesucristo fue azotado y perdió mucha sangre antes de llegar a la cruz y mientras estaba en la cruz. Entonces, una persona... Normalmente los doctores y los estudios que han hecho dicen que una persona que ha perdido mucha sangre con el transcurso del tiempo y cuando ya ha perdido demasiada, empieza a tener una sensación de sed. Empieza a sentir una sed tan profunda que la lengua se le pega al paladar. Imagínense qué sed tan intensa la que sintió el Señor Jesús cuando dijo estas palabras: tengo sed. Si leemos el versículo Salmo 22, del 14 al 15 que acá está, lo voy a leer, dice: mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera, que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Entonces vemos que estas palabras también son cumplimiento de la Escritura. Jesús, cuando dice esta palabra, tengo sed, él mismo acá en Juan 19, él dice: y para que se cumpla esta Escritura, tengo sed. Entonces podemos ver cómo se cumple la profecía y también la razón por la que Jesús dice tengo sed, porque él padeció de un castigo, la pérdida de sangre y, como lo dice el Salmo, todo lo que experimentó el Señor Jesucristo en ese momento. Ahora, en el aspecto espiritual podemos analizar algo, porque puede parecer irónico, porque Jesús, él dice a la samaritana que él es el agua viva. Y también dice que si alguno tiene sed, que venga a él. Jesús, siendo la fuente y el agua viva,
dice, tengo sed, ¿cierto? Parecería irónico, pero en realidad Cristo es la fuente de vida. Él es la roca, Él es la piedra principal y fue golpeada una vez y para siempre para que nosotros nunca más volvamos a tener sed. Entonces, ese es el aspecto espiritual. Y acá coloqué unas palabras acerca de este aspecto espiritual, que es, siendo rico se hizo pobre para darnos riqueza espiritual, siendo fuerte se hizo débil para darnos fortaleza, estando en gloria se hizo humilde para llevarnos de su gloria, siendo Dios se hizo hombre para que participemos de su naturaleza, siendo pan pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual, y siendo la fuente de agua viva, tuvo sed para que los que le buscan no tengan sed. Entonces esta palabra de tengo sed tiene un contenido muy profundo, aunque parece ser una palabra muy simple, en realidad tiene un contenido muy profundo. Nos enseña que Jesús es la fuente de agua, que la debemos buscar y que si lo seguimos a Él nunca, jamás vamos a tener sed. Esa sed hablamos de sed espiritual. Muy bien, la siguiente palabra es todo está cumplido. Perdón, sexta palabra, todo está cumplido. En esta palabra quiero hablarles un poco antes de que hablemos de ella un poco, es que resaltemos la cordura de Jesús. Resulta que en este momento cuando Jesús dice todo está cumplido, en ese momento Jesús la dice porque ya está próximo a morir, Él ya sabe que se va a morir, o sea, Él ya está a punto de morir. Entonces quiero resaltar un poco la mente del Señor. Quiero resaltar de que Él en ese momento estaba cargando con el peso del pecado de toda la eternidad, el peso equivalente a los tormentos eternos en el infierno. Él en ese momento estaba cargando con eso encima. Y no solo eso, sino el sufrimiento físico que Jesucristo había atravesado. Entonces, como la mente y la cordura de Cristo, a pesar de todo esto, Él estaba diciendo estas palabras con tanta profundidad y sabiduría. En realidad esta palabra, cuando Él dice todo está cumplido, es el resumen de la obra de toda su vida. Todo estaba listo y todo había sido consumado. Todo lo que Dios le había encomendado, Jesús lo había cumplido. Él siempre cumplió la voluntad de Dios. En todo momento Jesús fue obediente. Y como en este momento ya Él se veía a punto de morir, entonces dice estas palabras: todo está cumplido, Señor, he sido obediente y he cumplido con lo que tú me has encomendado, Señor. Entonces, este es el enfoque o el significado de esta palabra. Todo está cumplido, porque Jesús siempre fue obediente y cumplió. Ahora, la séptima y última palabra se encuentra en Lucas 23, 46. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23, 46, perdón. 23, 46. Veintitrés, 46, con voz fuerte. Entonces Jesús, Bueno. Léala a tu hermana otra vez, duro, con voz fuerte. Sí. entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien. Habiendo dicho esto, expiró. Muy bien.
Sí, en mi versión dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Esta fue la última palabra que el Señor Jesucristo dijo. Esta palabra es parte de toda la obediencia, como mencionaba en el verso anterior, de la obediencia de Jesús. Jesús siempre estuvo contando con el Padre, siempre fue obediente. Jesús no solo entregó su vida, sino su espíritu y todo su ser a obedecer a Dios. También esta última palabra hace parte del cumplimiento de las Escrituras. En el Salmo 31, 5 dice, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame Señor, porque tú eres Dios, tú eres un Dios fiel. También esta palabra es profecía, es palabra cumplida en la vida del Señor Jesucristo. En esta palabra también podemos notar algo muy interesante y es el siguiente. Todos sabemos que Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de su mujer. Jesús siempre fue obediente y por eso encomendó su vida y fue obediente al Señor. Acá en Hechos 7:59 podemos ver un verso. Acá está la diapositiva en la pantalla. Se trata de Esteban. Esteban dice, mientras lo estaban apedreando, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban entendía muy bien la divinidad de Jesús. Esteban también fue obediente. Esteban encomendó su vida a Dios, reconocía a Jesús como Señor y también en ese momento en el cual lo estaban apedreando, él encomienda su espíritu a Dios. Y Jesús también en este momento encomienda su espíritu a Dios. Nosotros debemos seguir este ejemplo, encomendar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser en el Señor. Toda la fe de Esteban estaba puesta en el Señor Jesús. Yo te pregunto, hermano, ¿tú dónde estás poniendo tu fe ahora? ¿En las riquezas? ¿En cosas del mundo? Toda nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesús. Debemos seguir el ejemplo que Jesús nos dio a través de estas 7 palabras y toda su vida. Jesús nos enseña siempre cosas profundas. Yo quiero, hermano, que usted, ya para finalizar este estudio, quiero que vaya a su casa preguntándose algo, cuestionándose, porque lo que experimentó Jesús y lo que estamos estudiando es un hecho que sucedió en verdad, es un hecho histórico, es un hecho que cambió la historia, que partió la historia en dos, es un hecho que nos trae vida. Es el hecho de que Dios se hizo hombre y vino a estar en medio de nosotros y hacer el cumplimiento de todas las profecías que se habían dicho por Él en el Antiguo Testamento. Vino a cumplirlas y a hacer la voluntad del Padre y a traer vida a los corazones de cada uno de ustedes. Vemos el sufrimiento por el cual Jesucristo pasó. Él no tenía que hacerlo, pero por amor a nosotros sufrió todos estos tormentos en la cruz y antes para salvarnos. Yo quiero que usted lo reconozca, entregue su vida a Jesús, no lo dejemos en el aire, no, Jesús debe ser todo nuestro ser, toda nuestra vida debe estar enfocada, entregada, nuestro corazón debe estar todo entregado al Señor. ¿Recuerdan? Algunos estuvieron acá hace 8 días, el pastor Freddy nos dio una bonita enseñanza con una cuerda. ¿Recuerdan? Que la vida de nosotros acá representa muy corto en comparación a la eternidad. No dejemos, hermanos, que el mundo y la vida nos inunde, nos absorba y que las cosas de acá nos lleven
a disfrutar o a vivir este momento corto sin pensar en lo que viene después, en la eternidad. Jesús sabía esto, Jesús sabe nuestro destino, por eso Él vino y sacrificó su vida, hizo todo lo necesario para que nosotros no tengamos que padecer en el infierno, sino que tengamos vida eterna y estemos en el cielo con Él. Amén. Entonces, acá al final hay unas preguntas. Vamos a cuestionarnos acerca de ellas. ¿Está poniendo a Dios usted, hermano, en primer lugar? Usted, hermano, nosotros en nuestro corazón usualmente adoramos a quien permitimos que se siente en el corazón. Si usted permite que en su corazón esté sentado su hijo, pues usted toda su vida y su amor es para su hijo, o su trabajo, o no sé qué cosas. Nosotros debemos dejar que Dios sea quien se siente en nuestro corazón y tenga el primer lugar, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, usted está perdonando, en verdad está perdonando a quien lo ofende, a quien lo hiere. Vemos el ejemplo de Jesús, cómo veía a aquellas personas que lo habían castigado y lo estaban asesinando. Lo primero que hizo fue pedir perdón por ellos. Estamos perdonando, hermanos. Está llevando y dando a conocer a Jesús. Usted está realmente haciendo la tarea que Jesús nos dejó. Darlo a conocer para que no haya ignorancia en medio de nosotros, para que no haya esa falta de conocimiento. Este mundo está herido por eso, porque esas personas no aman a Dios, no lo conocen. Es nuestro trabajo dar a conocer a Jesucristo para que este mundo sea diferente. Está acompañando a los hermanos que sufren. ¿Realmente usted, hermano, se preocupa por los hermanos de esta iglesia o las personas de afuera? Piensa en ellos, no solo pensarlo, sino hacerlo. Buscar el medio para ayudar a ese hermano, como lo hizo el apóstol Juan con María, que María pues perdió a su hijo, y sabemos que hoy en día, o para cualquier madre, perder un hijo, pues se puede imaginar el dolor. Jesús entendió ese dolor y por eso dijo las palabras: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Nosotros debemos contar con los demás, debemos apoyarlos o buscar también ayuda. Si usted siente necesidad espiritual, si usted siente que necesita, tiene un hermano a su lado para que lo busque y le guíe. También tenemos a los pastores. ¿Está usted, hermano, en realidad conservando su salvación? Aquí muchos, o la mayoría, todos somos bautizados y Jesucristo nos rescató, nos salvó, nos dio vida. ¿Estamos conservando esa salvación? ¿La estamos cuidando como el verdadero tesoro de nuestra vida? Un tesoro que no se corrompe, un tesoro el cual nos llevará al cielo. ¿Lo estamos cuidando de verdad? ¿Está encomendando su vida a Dios en todo momento como lo hacía Jesús? Todo nuestro ser, todo nuestro entorno debe estar encomendado, no solo nosotros, sus familiares. Usted debe encomendar todo, su iglesia, su hermano, su madre, sus hijos, debe estar entregado y encomendado a Dios. Y por último, ¿está usted siguiendo en verdad el ejemplo de Jesús? Jesús es nuestro modelo perfecto de vida. Si nosotros seguimos verdaderamente el ejemplo de Jesús, nuestra vida va a ser diferente. Y con esto, hermano, pues terminamos este estudio de las 7 palabras. Amén.